Hola a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro de almas más. Hoy vamos a tener a una invitada que es terapeuta de hipnosis regresiva, que tuve el gusto de conocerla en un viaje que hice a Cartagena hace más o menos como un año y medio. Y nada más que la vi, no tuve ninguna duda que la tenía que entrevistar. Aquí está. Hola Sonia, te voy a enviar ya la para entrar. Hola a todas las personas que se estén conectando. A ver, porque muchas veces que Instagram falla. ¿Te ha llegado? Ay, me sale. No sé si se está viendo. ¿Te llegó, Sonia? Ay, ay, ya vi que me enviaste. A ver si. Me pone Sonia que no te puedes unir. A ver. Ahora. Ahora sí. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, un placer estar hablando contigo aquí. Muy bien, contenta. Ay, no, el placer de verdad que es mío y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Aquí estamos compartiendo. Yo todo lo que sea compartir, encantada. Por supuesto que sí. Pues bueno, si te quieres presentar para todas las personas que se están uniendo. Sí, claro. Bueno, yo me llamo Sonia, Sonia Andrés. Soy psiquiatra, una psiquiatra convencional con intereses peculiares. Me interesa mucho el tema de la vida después de la muerte, del alma, de la reencarnación. Me formé en terapia regresiva. Y bueno, publiqué un libro que se llama Lo que el alma cuenta, donde intento transmitir pues, los beneficios de la técnica de la terapia regresiva. Y bueno, pues, últimamente también estoy investigando el tema de las constelaciones familiares y de la lectura de los registros acásicos. Yo estoy como abriendo más la mente y bueno, pues muy esperanzada en poder publicar el segundo libro pronto. Y bien, pues nada, es un placer El, estar aquí con todos tus oyentes también. el placer es nuestro. Y la primera pregunta que te quería hacer, ¿cómo te llevó ser psiquiatra a interesarte por los temas de la vida después de la muerte? Sí, a ver, en realidad todo esto empieza mucho antes, durante la carrera de medicina, yo pues, me hacía, ¿no?, de las preguntas que todos nos hacemos, de por qué estamos aquí, dónde vamos, qué sentido tiene la vida, dónde vamos cuando morimos, y no comprendía nada, no entendía muy bien qué pasaba, sobre todo después de la muerte de mis abuelos y bueno, unas cosas que pasaron en mi familia importantes que digo, madre mía, ¿esto qué sentido tiene? Y bueno, fue justo en mi vida que llegó en ese momento por casualidad un libro de Brian Weiss que me cambió toda la perspectiva de, pues, de la vida, de la muerte y entendí como los propósitos de, ¿no?, del sentido de las cosas. Y bueno, pues empecé a investigar un poco sobre este tema que decía el doctor Brian Weiss de las regresiones, terapia regresiva. Y justo que aquí en Cartagena había un médico que las hacía, el doctor Juan José López Martínez, y bueno, pues me presenté en su consulta, fui a talleres, bueno, pues ya investigué más, terminé haciendo la formación, pude abrir mi propia consulta para hacer terapia regresiva en Cartagena y ya me metí de lleno totalmente. Y bueno, pues lo voy compaginando, con mi terapia, con la psiquiatría convencional. Yo por la mañana trabajo en un centro de salud mental de forma convencional, no hago ninguna terapia que no esté en los protocolos clínicos sanitarios. Pero por la tarde es cuando hago, ¿no?, pues las privadas o las sesiones que tenga que hacer o mis investigaciones, encuentros de fines de semana. Y intento desarrollar un poquito más, ¿no?, para
para seguir avanzando. Si es que al final yo creo que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos, ¿sabes? Como encontrándonos más con nuestra verdad, con Total. nuestro ser, sí, con lo que realmente somos. Y es un camino tan bonito porque al final lo que te llega a esa comprensión, a paz, ¿sabes? Y es como, bueno, menos mal. Tenía que haber otra manera. ¿Y cómo, por ejemplo, son las terapias de hipnosis regresiva? Sí, en realidad no se utiliza hipnosis. Lo que yo realizo es como una relajación profunda. Ah, ¿Sabes? El paciente está relajado, en posición tumbado, con los ojos cerrados, y yo le voy haciendo como una visualización para que vaya relajándose. ¿Sabes? Como un estado como meditativo, como cuando estás en una meditación muy, muy conectado, pues algo así. Entonces tu cuerpo está presente y consciente todo el tiempo. Tú puedes interrumpir la sesión sin necesitar levantarte al baño, ¿sabes? O por cualquier motivo, puedes interrumpirla, ¿vale? Estás consciente del aquí y ahora todo el tiempo, al mismo tiempo que en tu mente empiezan a aparecer como imágenes, ¿sabes? Sensaciones o emociones que pueden tener que ver con una posible vida anterior. Lo que se hace es conectar el síntoma con el que el paciente acude a consulta con la emoción original donde pudo tener su origen. ¿Sabes? El paciente se tumba, se hace una relajación profunda y se le lleva primero a conectar con el síntoma que trae, o sea, a estar en él, ¿no? A estar en conexión con él mismo, a sentir profundamente este síntoma, mm, localizarlo en una parte del cuerpo. Y una vez que está conectado, se le da la consigna de que vaya a través de su pensamiento al posible origen de este síntoma, donde este síntoma se originó, ¿sabes? O apareció con más fuerza. mm, Entonces el paciente en este momento, pues lo que le viene son como imágenes, pueden ser de tu infancia, de la barriguita de mamá, del momento de nacer, o a veces el paciente mm. afirma que está en una posible vida anterior, porque lo que ve es como que es él, o sea, su propia energía, ¿no? Su personalidad, lo que es él, como él siente, pero se describe en otro cuerpo, en otro cuerpo, en otra época y en otra escena que no tiene nada que ver con su vida presente, por lo que entiende que puede ser él en una posible vida anterior. Y entonces lo que se hace en la técnica es acompañarle y guiarle la experiencia para que la reviva completamente, que vaya a los momentos traumáticos, que lo reviva con la intención de que libere la energía que pudo haber quedado atrapada en esos momentos tan difíciles. Y después se termina la experiencia llevándolo hasta la muerte en esa vida para que pueda desidentificarse del cuerpo y del personaje que fue, dejar ahí todas las emociones, ¿no? Y como liberarse de eso. O sea, darse cuenta de que eso ya no le pertenece y no tiene por qué seguir cargándolo. Y luego se hace una armonización para que toda la energía de él quede equilibrada en el momento que acaba la sesión y ya está. Y ese es un poco el resumen de lo que se hace en la técnica. Y es apto para todas las personas que puedan hacer esta terapia. A ver, tampoco es para todo el mundo, ¿eh? Yo creo que la persona tiene primero que conectar con lo que es la técnica. Tiene que desearlo y buscarlo, y su alma llevarle allí, ¿sabes? Hay personas que pues, o no creen, ¿no? ¿Sabes? O no están interesadas, entonces sí, no es necesario para esas personas, ¿sabes? Hay muchísimas otras terapias que pueden realizar. Normalmente la gente que va es porque confía en el proceso y se deja llevar. Hay que dejarse mucho llevar, porque la técnica requiere conectar con tu esencia. ¿Sabes? Entonces personas muy racionales o que estén, ¿sabes? Como intentando controlar todo con la mente, les cuesta mucho entrar en la experiencia. Que al final entran, ¿no? Porque No. se hace una técnica luego mucho más guiada, más pausada y al final se conecta con la emoción. Pero bueno, también es necesario que el paciente esté estable. Hay personas que pues, están pasando bueno, por un proceso agudo, ¿no? De ansiedad, un brote psicótico o cosas así, que si el paciente no está estable, no es recomendable realizarla en ese momento. ¿Por qué? Porque la técnica remueve muchas emociones. A veces una descarga emocional intensa. El paciente va a llorar, ¿sabes? Va a reexperimentar
situaciones muy difíciles y muy traumáticas. Y luego tiene que ser capaz también de poder asimilarla e integrarla en su experiencia de vida presente. ¿Entiendes? Entonces tiene que ser una persona que esté centrada, ¿sabes? Que una persona que madura, ¿sabes? Que lo pueda eso, asimilar después y que esté estable. Y, por ejemplo, ¿es apto hacer esta terapia para personas que están transitando algún duelo? Claro, sí, en esos casos es ideal, en esos casos es ideal, porque el alma, como no tiene tiempo ni espacio, puede contactar con cualquier ser que esté en la luz o que haya hecho el tránsito. Entonces, esas experiencias son muy bonitas. Cuando el paciente ha perdido un ser querido y está en la sesión de regresión, cuando termina una experiencia de vida, su alma va a la luz, se le lleva a la luz, ¿no? Y en ese momento puede reencontrarse con el alma de su familiar y puede recibir, bueno, decirle, por supuesto, todo aquello que le haya querido decir y no haya podido, y luego también recibir algún mensaje, alguna recomendación. O sea que es un encuentro precioso y merece la pena, sí, para las personas que tengan un duelo. Yo creo que muy que reconstituye, ¿no? Que es un sanador, sí. ¿Y hay alguna experiencia así impactante que hayas tenido en las terapias regresivas que nos quieras compartir de algún paciente? Experiencia, mira, pues por ejemplo, en una ocasión una paciente me comentó que está, bueno, como en el espacio entre vidas, ¿no? Que Ujú. yo nunca había visto en regresión este espacio, ¿no? Ella termina una experiencia de vida que estaba trabajando y después, cuando ya va, termina su experiencia, ocurre el proceso de la muerte y entra la luz. Después como que describe un espacio donde hay seres muy luminosos, o sea, como personas con mucha luz, y luego ve, y dice, madre mía, esto que estoy, estaba como muy fascinada, ¿no? Con lo que estaba viendo, y yo le decía, bueno, pues descríbemelo y qué te vas encontrando. Entonces describía como una sala donde personas que habían hecho el tránsito, que habían padecido mucho con el cuerpo físico, estaban como reconstituyéndose y seres muy luminosos, como médicos del cielo, estaban como curándolos con su energía, con su pensamiento y con su estar, simplemente. Era un hospital donde no había sangre, claro, no había nada, o sea, simplemente era como una transición entre una experiencia donde habían padecido mucho con el cuerpo, pues por enfermedades, por dolores, por sufrimiento del cuerpo físico, y estaban como recibiendo, ¿no? Esa sanación de esos seres que les estaban sanando. Y era precioso. Luego también salió como de esta sala y pudo ver como en otras, eran como departamentos, ¿sabes? Sí, yo no sé, no sé si esto tú lo has tenido experiencia de ver en otra ocasión, pero Sí, también, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. También entraba como en otros departamentos que estaban como aprendiendo y entonces habían pues eso, pues seres muy luminosos que estaban como transmitiendo conocimientos y gente escuchando, o sea, almas, otras almas escuchando. Y entonces, bueno, pues entendió que eran pues como universidades del cielo, o sea, como que estaban funcionando en esa transición que aún no habían encarnado, ¿no? O no tenían un plan para encarnar, pero estaban evolucionando también en el espacio entre vidas. Y, y también has tenido así alguna experiencia de un duelo fuerte, fuerte de alguna persona que haya podido sanar a través de la terapia. Sí, sí, mira, y a veces sabes qué pasa, que incluso cuando el duelo, una persona está muy afectada y la separación fue muy difícil, en algunos casos, parte de la energía del ser que trasciende se queda como dentro de la persona viva, ¿sabes? Como en tu campo vibratorio, un fragmento de su energía. Se queda como que no se quiere separar de ti
y tú lo cargas. Eso te ocasiona a la persona que se queda en la tierra un cansancio, pesadez, dolor de cabeza, sensación como de pérdida de fuerza, ¿sabes? Porque tu energía tiene como, no está íntegra, tiene una parte extraña. Y esta pequeña energía, este pequeño fragmento de tu ser querido que falleció, contiene toda su información, toda. Entonces incluso puede influirte en tus decisiones, en tus gustos, ¿sabes? En tus comportamientos. Es muy perturbador, realmente. Entonces, esta mujer lo que vino a consultas por dolor de cabeza y por pesadez, como mucho cansancio. Y entonces, bueno, lo que se ve en sesión, cuando ella conecta con sus síntomas y se empieza a ver, ¿no? Qué posible origen tiene, ella va al momento de la muerte de su hermano. Su hermano fallece en una UCI, por llevar, por el hombre, pues, intubación y tal, no pudo despedirse bien de él. O sea, él no podía comunicarse, pero sí que escuchaba, ¿no? Ella notaba que la escuchaba. Entonces, bueno, pues ella pues le dice pues lo muchísimo que lo quiere, que lo va a echar de menos, pues puede ser que en algún momento le diga que no se vaya, o que se quede con ella, o que, ¿sabes? O como amarrarlo aquí al plano físico. Y yo creo que en ese momento una parte de su energía se quedó con ella. Entonces, bueno, lo que se ve en la sesión es como esa parte de energía que no es suya, que está ahí, ¿sabes? Se manifiesta, tú la detectas porque de pronto habla como en masculino, ¿sabes? O tiene otro tono que no es el suyo. Entonces se hace como un test donde a través de los dedos le dices si hay otra energía en tu campo vibratorio, levanta un dedo si es que sí, ¿sabes? O levanta el otro si es que no. Entonces, bueno, pues ella levanta, ¿no? El que sí. Entonces lo que se hace es pedir permiso a esta energía para poder hablar con ella a través de las cuerdas vocales de la paciente. O sea, la paciente abandona su cuerpo físico, deja que su hermano se exprese a través de sus cuerdas vocales y de eso. Y bueno, pues lo que hay que hacer es como la regresión al alma perdida, ¿sabes? En este momento el paciente que no y deja el primer paso a este alma perdida que tiene que expresarse porque está aquí, cuál es el propósito y que comprenda, o sea, lo que tiene que hacer el terapeuta es hacerle entender que estando ahí en el campo vibratorio de su hermana le está perjudicando, que aunque él pretenda ayudarla y estar con ella y acompañarla, en realidad eso no lo consigue, sino que le ocasiona cansancio, dolor de cabeza, malestar, y que si él puede terminar de ir completamente a la luz, primeramente él se va a encontrar, ¿sabes?, mucho más liberado, va a volver a la fuente, al amor, a la paz, ¿sabes?, a nuestro verdadero hogar, y luego va a liberar a su hermana de este síntoma, ¿no?, de esta carga. Y además, desde allí la va a poder ayudar muchísimo más. Siempre que ella lo necesite, va a poder acudir. Y entonces, bueno, pues se hace, o sea, cuando el alma perdida acepta que tiene que marcharse y lo dice que lo va a hacer, pues también la paciente tiene que permitirlo, porque si lo sigues amarrando no se va. Entonces la paciente en ese momento tiene que despedirse de él, eso, decirle todo lo que necesite y ya dejarlo marchar. Normalmente se pide a algún ser de luz que ya esté en la luz, que le acompañe en el tránsito, pues si ha fallecido su madre o algún familiar, ¿sabes? Se le pide que acuda para acompañarlo, para que definitivamente, ¿no? Pues toda su energía vuelva a la fuente, al hogar. Y eso lo que después ya la paciente, cuando esta alma perdida se ha marchado a la luz, lo que nota es como una liberación, ¿sabes? Como un descanso, sí, como otra vez con su energía, con su fuerza, como completa. Y en las terapias regresivas también se puede presentar algún guía espiritual o maestro ascendido, como conocemos Maestro Jesús, Virgen María. ¿Se te ha dado alguna vez? A mí así tan potente no, No. no he tenido la experiencia.
Pero seres de luz, o sea, maestros elevados, sí, sí, pero no con Sí, tanta relevancia, por lo menos en mi caso, ¿eh? Yo, cuando los pacientes van a la luz, siempre les digo, ¿no? Que si hay alguien por ahí, que quiera darle un mensaje o que ellos sientan alguna presencia, que me avisen. Y entonces sí que en alguna ocasión me lo han dicho, pues noto, ¿no? Como una presencia así como muy potente, con mucha fuerza, y me dice, ¿no? Pues puede ser un guía, puede ser un maestro. Entonces le dan un consejo para su vida. Y normalmente, pues le viene súper bien, ¿sabes? Como, ostras, pues gracias, ¿no? Lo que se hace es agradecer, honrar su presencia y por supuesto que hayan acudido y agradecerles. y también, por ejemplo, situaciones que cargamos, ya sea dolor por alguna situación o algún problema que tengamos en esta vida, como sean fobias, no sé, determinadas cosas, un carácter que tenemos que no sabemos pero por qué lo tenemos, tiene que ver con vidas anteriores. Claro. Claro, muy frecuente. Las fobias a veces son miedos irracionales. O sea, realmente, dice la persona, yo nunca he tenido un accidente, por ejemplo, de avión, y cuando cojo un avión es que es pánico. O sea, es que, o, ¿no? O a reptiles o a serpientes, que yo a mí nunca me ha pasado nada. Y es que es, o sea, gritar, ¿no? O sea, no poder estar en un sitio donde haya. Entonces, claro, esto que el paciente no lo entiende y muchas veces tiene que ver con una experiencia de vida anterior y la mayoría de los casos que ha ocasionado la muerte a esa persona en otra vida. Entonces, claro, tú racionalmente no sabes por qué te ocurre, pero tu alma sí, sí, sí lo sabe, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, un paciente mío que no podía hacerse una resonancia porque no podía estar en el tubo de la prueba, 15 minutos ahí parado a oscuras pues lo que conectó con la experiencia anterior donde había sido enterrado vivo. Claro, otra paciente que tenía, lo que tenía era vértigo, ¿no? Miedo a las alturas. Y entonces conecta con una experiencia donde se había precipitado, se había golpeado la cabeza, la espalda, se había quedado en silla de ruedas, había pasado toda su vida después dependiente, pues a raíz de esto, ¿no? De haber caído de una altura. Y entonces en esta vida, pues era pánico. O sea, era estar en esa situación de, ¿no? De ver hacia abajo. Solamente el miedo de poder caer, le temblaban muchísimo las piernas, o sea, le fallaban las piernas, fíjate. El síntoma cuál era, es que conectaba totalmente con la causa que fue su origen. Y por ejemplo, cuando uno se hace una terapia regresiva, ¿es mejor ir sin expectativas o el alma o la persona te puede llevar hacia donde uno mismo quiere? No, no puedes dirigir nada. Es que no puedes. Es que tú no tienes nada que ver con todo esto. En realidad el alma es la protagonista principal. Y tu alma va a hacer lo que necesite hacer y lo que sabe que viene a hacer. El alma sí que lo sabe. El alma es la que te impulsa a pedir la cita, la que te lleva a consulta y la que ya cuando estás entrando en la sesión ya sabe lo que viene a hacer. Entonces tú no puedes dirigir y a veces tú te piensas que has sido un marqués, ¿no? O un rey. Y en realidad lo que vamos a trabajar son experiencias donde hemos sido esclavos, mendigos, ¿sabes? Donde nos han humillado, maltratado, porque si has tenido una vida todo de lujo y placeres, pues no hay nada que trabajar, ¿no? Está bien, está todo en orden. Pero cuando has padecido, sufrido, cuando tu energía no ha podido ser llevada, ¿sabes?, a evolucionar, sino que se ha colapsado. Es que hay momentos tan difíciles que tu propia energía se queda como atrapada o colapsada en ese momento, en esa línea de tiempo. Y lo que se hace en regresión es como ir a ese momento y liberarlo. Y para que en esta vida, ¿sabes?, deje de perturbarte, porque como es que el alma está en todos lados, o sea, estamos en eterno presente. Entonces, estamos ahí, nuestra energía está ahí. Todo el tiempo estamos naciendo, viviendo, o No. sea, muriendo. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando resonamos con esas experiencias, cuando vuelven al presente, pues cambiamos de línea de tiempo y no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos cargando son con experiencias que no nos corresponden.
Y por ejemplo, el alma puede estar viviendo realidades paralelas en otras dimensiones. Sí, yo creo que sí. Incluso durante los sueños estamos funcionando y a lo mejor tenemos una función, ¿sabes? Interestelar y nuestra alma está haciendo otra cosa y tu cuerpo físico está ahí plantado durmiendo y tú no lo sabes. Es que tú no sabes tu energía en cuantísimos, ¿sabes? Momentos, planos dimensionales. O sea, como somos multidimensionales, pues nosotros solo vemos una pequeñísima parte, ¿no? de la jugada, pero el alma está en todo, está en la multidimensionalidad y es eterna, ¿sabes? Y entonces, pues muchas cosas que ni las, o sea, las desconocemos. Y por ejemplo, el alma a través de los pacientes habla, por ejemplo, de lo que es el plan de vida de todas las situaciones que ha pactado. Claro, claro, el alma siempre tiene un propósito. Cuando encarna, ya lo acepta, ¿eh? Viene. Lo que yo he visto en terapias regresivas es que antes de encarnar, tienes como un consejo, como tus guías, ¿no? Como que tú aceptas el plan de vida, ¿no? O lo que te falta por evolucionar o por aprender. Y ya entras al cuerpo físico con el propósito, con tu propósito para desarrollarlo. Y cuando en sesión la persona revive una experiencia de vida anterior, en el momento de la muerte o en cualquier momento tú le puedes preguntar qué es lo que tu alma estaba tratando de aprender con esta experiencia. Y la persona te lo dice, ¿no? ¿Cuál es exactamente tu propósito de vida con esta experiencia? Y te lo dice claramente. A la cuenta de tres me dirás cuál es tu propósito para esta vida. Y la persona bien, lo tiene claro, el alma lo tiene claro. Y hay algunas personas que, por lo que sea, no hayan podido entrar en regresión. Las personas que son muy racionales, les cuesta mucho entrar. Hay algunas que no han entrado, pero en mi experiencia todas entran, ¿eh? Hay gente que le cuesta más. Y hay, ¿sabes? Pues médicos, por ejemplo, matemáticos, personas muy de ciencia, ¿sabes? Que analizan todo, racionalizan. Esas personas les cuesta muchísimo conectar. Es que en la técnica lo que tienes que hacer es conectar con tu emoción, ¿sabes? Es como soltar el cuerpo, o sea, soltar todo, no pensar en nada y conectarte con la emoción. Entonces, claro, por ejemplo, las personas muy espirituales, personas que están acostumbradas a meditar, pues esas personas entran enseguida en la sesión de forma mucho más profunda, ¿sabes? Pero bueno, incluso las racionales, porque yo al principio era muy racional, pero cuando haces varias, luego lo vas viendo con más nitidez y vas conectando más profundamente. A ver, también se puede ensayar. Y también, por ejemplo, hay veces en algún X caso que la persona haya visto o haya recibido alguna información dentro de la regresión que le haya impactado mucho a nivel de su vida personal. Claro, claro, es que hay informaciones muy relevantes. Por ejemplo, a personas que son adoptadas, que desconocen su historia, ¿sabes? Entonces, cuando vienen a sesión, esas sesiones son preciosas, porque la persona puede ir hacia el momento de la barriga de mamá. Fíjate, y estar con su madre, es que es un regalazo. Esas sesiones son preciosas porque ella, fíjate qué necesidad, ¿no? De qué le pasó a mi madre realmente, cómo se sentía, qué fue lo que le llevó, ¿no? A tener que darme en adopción, ¿no? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Cómo se sintió ella cuando me dio? Es que todo eso se puede recrear. Puedes ir al momento de cuando se entera que está embarazada de ti, de cuáles son las reacciones de sus padres, de cuáles son las reacciones de tu papá, de si quieren o no querer o tenerte, de si pueden o no tenerte, de cuáles son sus condiciones. Es bonito porque en la mayoría de los casos lo que se ve es amor, o sea, es que sí que la querían, ¿no? En ese momento su madre cuando estaba en la barriga, claro que la quería, pero por las condiciones de vida que tenían o por sus circunstancias, pues no podían criarla o sacarla adelante o darle una buena vida. Y lo hicieron incluso, ¿sabes? Para que ella tuviera una oportunidad de vida mejor, ¿sabes? Y bueno, pues lo que recrean es, pues es un momento también difícil para la madre al entregarlo.
como, ¿no? Como esto, para ellos, sentirse queridos, porque realmente se dan cuenta de que no fueron abandonados porque no los quisieran, sino realmente porque esa madre no los pudo cuidar, pero que lo quería con locura, ¿sabes? A esa criatura. Entonces, Y, bueno, pues sirve para perdonar un poco, o sea, como comprender tu historia y perdonar. y a partir también de esa información que pueden saber, puede cambiar mucho la relación, por ejemplo, padres e hijos que tengan una relación conflictiva o con alguna otra persona. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que a veces te estás peleando mucho en esta vida con alguien, ¿sabes? Estás como muy peleado con tu jefe o con tu madre o con alguien que viene muy, muy enfadado y porque te ha hecho no sé qué. Y entonces en sesión lo que se ve es en otra experiencia anterior como habéis sido enemigos. O sea, o incluso como esa persona ha sido tu asesino, ¿no? Claro, claro, entonces lo que queda, ¿no? En las almas cuando reencarnan, que vienen a sanar, ¿no? Vienen en esta vida como madre e hija, ¿no? Para poder perdonarse, para poder amarse, para ver la relación de otra manera. Lo que pasa es que te queda como la sensación esa de esta persona me está a mí, ¿no? Como fastidiando demasiado. Y entonces, bueno, el entender que en otra experiencia de vida anterior, pues fue la persona que te arrebató la vida, ¿sabes? Y que en este momento solamente es tu madre. Sabe que quiere lo mejor para ti, bueno, te ayuda a ver las cosas de otra manera, a suavizar las relaciones y a entender, ¿no? Que a veces todo el odio que llevamos no viene de experiencias presentes, no corresponde con esta línea del tiempo. Porque muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, es necesario, ¿verdad? El perdón y perdonarnos a nosotros mismos, porque si no es como que si vivimos una vida llena en el rencor, es como que no avanzamos, no somos felices. El perdón es mucho más sanador y mucho más tranquilizador que ninguna de las pastillas relajantes que hay en el mundo. O sea, no hay nada más, más relajante que perdonarte y perdonar. Porque al final tú lo que, sí, lo que te quedas que es con ese rencor, con esa rabia, con esa sensación de malestar. Y es que así no se puede vivir. Es que eso a la persona que lo está sintiendo, lo que te genera pues eso, pues que te pueda llegar a causar incluso una enfermedad. ¿Sabes? Que estás todo el rato vibrando con emociones negativas. Es que yo creo que no es ni sano para ti. ¿Sabes? Entonces es necesario equilibrar las energías y devolver, o sea, sí que desahogarte y devolver todo lo que no te corresponda y lo que te hayan hecho y tal, y después perdonar. En las regresiones a veces lo que se trabajan también son escenas de víctima a victimario. O sea, cuando una persona agrede a otra, o la viola, o la mata, ¿sabes? Que son, que te han hecho un daño real y que tú tienes un malestar justificado y un daño y un dolor, ¿no? Y un rencor que hacia esta persona por todo lo que te ha hecho. Entonces, bueno, hay que ir al momento donde realmente estas dos almas, tanto la que hace el daño como la que lo recibe, en algún momento, antes de encarnar, lo pactaron y lo aceptaron, ¿sabes? Para la evolución de ambas, porque es necesario ver las cosas desde los dos puntos de vista, tanto del que hace el daño como del que lo recibe. Y tan duro es recibirlo como hacerlo, porque el que hace el daño se queda con la culpa. Eso también es una carga, ¿eh? Para toda la vida. Entonces, bueno, entender que todo ocurre porque está pactado, porque es necesario para la evolución, porque tienes que vivir esa experiencia para algo que vayas a, ¿sabes? A aprender, a integrar, ¿no? Y que era necesario. Y ya está. Y una vez que tú comprendes que eso lo has aceptado incluso tú misma antes de venir a encarnar, pues solamente te queda perdonar y entender y ya está. Y es que tampoco hace falta perdonar, es que si, incluso si el perdón es como que estás por encima del maltratador y no es así, estamos a iguales, ¿sabes? Él ha hecho un daño, tú lo has recibido. En otra experiencia de vida, posiblemente tú le hayas hecho el daño a él
¿sabes? O lo hayan matado a él, o lo hayan violado. Yo qué sé, es que hemos tenido tantas, ¿sabes? Tantas experiencias y hemos vivido todo como asesinos, como víctimas. O sea, en realidad el alma está viviendo todo, todas las experiencias. Entonces, que no hay que juzgar, es que cada uno lleva su proceso, su evolución y es perfecto para lo que ha venido a hacer, ¿sabes? En realidad, el cuerpo físico solo es un vehículo para aprender, para experimentar, ¿sabes? Y cada uno lleva su propio ritmo, su propia evolución. Entonces, bueno, pues cuando se ven estas experiencias de víctima, victimario, es quedar en paz, entender que eso tenía que pasar, que fue así y ya está, y soltar y quedar en paz. Porque también a raíz de todas estas emociones de ira y enfado, podemos manifestar enfermedades en nuestro cuerpo. Es que yo creo que sí. Es que yo creo que, ¿sabes? Que un rencor, un odio, un malestar que te puede, no sé, malas digestiones, dolor de cabeza, insomnio, que al final, ¿sabes? Cuando estamos con tanto estrés, con tanta energía negativa, al final el sistema inmune yo creo que se debilita y que te va a venir algo seguro. Es que no es bueno para tu cuerpo, ¿sabes? Estar con esa energía tan negativa. Entonces, hay que ponerse en paz, ¿eh? Yo creo que es necesario ya por salud mental y física. ¿Y has tenido pacientes que les ha costado mucho implicar esa aceptación? Como aceptarlo. Sí, aceptar lo que eligieron y aceptar también la información que descubrieron en la terapia. No, les llega bien, ¿eh? Ah, qué bueno. Les llega, la gente lo comprende, sí, sí. Y lo relacionan con su vida, ¿sabes? O sea, como que le cuadran las cosas. Claro, me cuadran, ¿sabes? Me resuena todo esto. Sí, relacionan su vida con las cosas que le están pasando, con la información que tienen, ¿sabes? Como que te ayuda a comprenderte mejor. Es también una herramienta de autoconocimiento. Sí. Y por ejemplo, nos hablaste también al comienzo de las constelaciones familiares. ¿Nos quieres comentar algo al respecto? Pues es una pasada, ¿tú las conoces? Sí. Es una pasada. Para mí me ha abierto mucho la mente también y me ha hecho entender lo que a nivel inconsciente nos mueve, ¿eh? Nos mueve mucho. Tanto las posibles vidas anteriores como toda la información que llevamos de nuestro árbol genealógico y de nuestros ancestros, como eso nos condiciona tantísimo, tantísimo, sin ser conscientes, ¿sabes? Y en realidad que todos tenemos patrones, ¿sabes? Y la forma de relacionarnos tiene muchísimo que ver. Cuando tú empiezas a explorar ahí, ¿sabes? Y a hacer dinámicas de constelaciones, descubres, ¿no? Descubres cómo lo que el sistema, o sea, lo que es tu energía, inconscientemente lo que busca es sanar patrones, ¿sabes? Como es que es muy similar, ¿eh? El fundamento de la técnica es como descolasar energías que quedaban, ¿no? Como nudos energéticos que han quedado ahí y necesitan, ¿sabes? Ser vistos, ser incluidos, ser aceptados, mirarlos con amor. En realidad, las dos técnicas son muy complementarias. Y a raíz de haber entrado en esta, de ejercer la terapia regresiva, ¿sientes que ha habido en tu vida un antes y un después? Sí, sí, claro. Es que te cambia la vida, ¿sabes? Es que tú ya no ves a las personas de la misma manera, no ves las cosas por igual, ¿sabes? Porque la forma de relacionarnos entre dos personas, es que yo no te veo a ti como una persona individual en un cuerpo físico, ¿sabes? Yo estoy viendo un ser de luz maravilloso con una historia, ¿sabes? Con tu ancestro, con tu vida pasada, o sea, en realidad te amplía mucho la mente y te ayuda mucho a respetar el proceso de las personas, a no juzgar, a no estar en la crítica, ¿sabes? No lo sé cómo aceptar las cosas como son. Te cambia muchísimo, muchísimo la perspectiva de todo, ¿eh? De la vida.
Sí, para no enfadarnos por tonterías, que al final estamos enfadándonos por tonterías. Digo, madre mía, qué relevancia tiene esto a Ya. nivel álmico cero. ¿Sabes? Sí, es verdad que nos ofuscamos en el plano físico. Estamos a veces que dices, madre mía. Me Sí. cambia el enfoque, sí. ¿Y cómo, por ejemplo, podríamos, desde tu visión, trabajar el ego para que podamos llegar a comprender las cosas de, digamos, desde el espíritu, alma, y no desde el ego, desde la mente racional? Eso es un entrenamiento, pero del duro, ¿eh? Es un entrenamiento muy difícil. Ten en cuenta que hemos aprendido desde pequeñitos a funcionar con el ego. ¿Sabes? A creernos separados, a vivir, ¿sabes? De manera como si fuéramos nosotros, nos hubiéramos creado nosotros a nosotros mismos, ¿sabes? Como si nosotros fuéramos, no sé, y en realidad, claro, hay que cambiar muchísimo, muchísimo esa perspectiva, saber que nosotros estamos en manos de algo más grande, ¿sabes? Que hay que soltar nosotros por mucho que nos empeñemos en las cosas que no dependen de nosotros, que todo, ¿sabes? Todo está según tiene que ser. Y bueno, yo creo que el entrenamiento principalmente, pues mira, la meditación era una clave muy importante, porque hay que silenciarse, aquietarse, parar ¿sabes? El ritmo, apagar la tele, lo primero, salir a la naturaleza, bueno, pues estar con uno, estar en presencia. ¿Sabes? Y quitar ruido mental, ¿sabes? Nosotros no somos nuestros pensamientos, ¿sabes? Todo eso es ruido en la cabeza, ¿sabes? Y eso te impide estar en ti, en la luz que eres, en tu ser. Así que Y, pues eso. y por ejemplo, a través también de la terapia regresiva, ¿has tenido algún caso de alguna persona que haya podido sanar alguna enfermedad con la que cargaba? Sí, sí, por ejemplo, un dolor de cabeza. Hubo una paciente que venía con dolor de cabeza tremendo, había ido a médico de cabecera, había ido a neurología, había tomado medicaciones fuertes y no se le quitaba cuando le llegaba el dolor de cabeza, tenía que meterse en la cama, bajar las persianas y cero ruido, cero luz, y no podía con este dolor. Y lo que vio en sesión fue una vida anterior donde recibió un disparo en la cabeza. Un disparo tremendo que le explotó el cerebro, o sea, todo era metralla, la bala, pues cerebro destrozado y fue como un retrueno, ¿sabes? Como una explosión tremenda que ella cuando lo revivió, pues reconocía, ¿no? Reconocía este dolor, ¡fua! Como ese dolor tan intenso en su cerebro que no le dejaba vivir, tenía que meterse en la cama. Entonces, bueno, eso fue un trabajo difícil, ¿sabes? Porque para poder, bueno, primero revivir eso, lo tuvo que reexperimentar, y luego en la sanación hay que como restaurar ese cerebro, o sea, como imaginarse ella y tú también trabajar, como que este cerebro, ¿sabes? Vuelva a reconstituirse, extraer la bala para que ya no quede nada, ¿no? Ni todas las zonas quemadas, que es como una limpieza energética de ese cerebro que estaba destrozado. Y bueno, pues estaba paciente. Luego, cuando yo le pregunté a los 15 días, me dijo que no había vuelto a tener dolor de cabeza de momento y yo ahora en el seguimiento posterior no lo sé, pero al principio le vino súper bien. No había vuelto a tener el dolor de cabeza tan fuerte. Y por ejemplo, ¿basta con que la persona se haga solamente una sesión o hay veces que necesita varias también? Pues depende del caso. Hay algunos casos que vienen, se hacen una, ¿sabes? Y el alma pues elige lo que más necesite trabajar en ese momento, ¿sabes? O hay personas que necesitan varias. En realidad yo creo que aunque te haga, porque nosotros en la formación estábamos haciendo terapias todo el rato, hacíamos 2 por la mañana, 2 por la tarde, 2 al día siguiente, o sea, en la formación es continuo, estás haciendo de terapia uno a otro, tú a mí, yo a ti, y estamos todo el día.
Y yo decía, Dios mío, ¿tendré yo más síntomas que trabajar? Y siempre hay síntomas, siempre salía una experiencia, siempre salía un síntoma. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos tantos traumas, todos, ¿eh? Todos tenemos miles de historias que hemos pasado, ¿sabes? Miles de situaciones difíciles. Y cuando vas a trabajarla, el alma elige, ¿sabes? Necesito sanar esto ahora, porque en este momento de mi vida me viene muy bien trabajar esto, ¿sabes? O me está esto bloqueando y pidiendo avanzar. Y entonces, pues aparecen los temas para trabajar. Pues ya casi hemos llegado al final. No sé si hay algo por último que nos quieras compartir. Nada, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer estar contigo, compartiendo y bueno, pues nada, encantada. Nada, No, muchas gracias. gracias a ti y un placer y para cuando quieras volver, aquí tienes tu espacio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós.